Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Pues primero deciros y recordaros que estamos preparando el sínodo de la sinodalidad, de una iglesia que quiere caminar junta, que todos en la iglesia tenemos que desempeñar la misión encomendada por Jesús, que seguimos a Jesús, pero tenemos una tarea que desempeñar. Por eso, el domingo o el sábado pasado, os di, para los que libremente los queráis, recoger una encuesta de si te gusta la iglesia, no te gusta, qué te gusta. Hablamos de la iglesia que a veces está atrasada, que tiene que cambiar, que tiene que renovarse. Pues el Papa quiere que desde abajo, le digamos que hay que cambiar, que nos gusta, que nos disgusta, que tendría que hacer la iglesia y no lo hace. Eso era el domingo pasado. No sé si habréis contestado esa encuesta para echarla en aquel buzón que tenéis detrás, en la iglesia. Bien, hoy os traigo una nueva tarea. La tarea de hoy también es muy sencilla. Aunque tenga muchas frases las preguntas, basta con contestar con 2 o 3 líneas, diciendo lo que nos parece y nada más, la vivencia que tenemos. Y hoy es con quién caminamos. O sea, ¿quiénes están en la iglesia? ¿Quiénes son los que normalmente nos reunimos y nos sentimos discípulos del Señor? ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes no están y debieran de estar? ¿A quiénes echamos de menos?
quienes faltan en la Iglesia, a eso va precisamente la encuesta de hoy, que es muy breve, como digo. Hoy me salió con un poco con letra pequeña, no sé si... Pero bueno, se lee bien, lo tenéis. Y como siempre, basta con cortar una de las hojas, las páginas, y tiene las preguntas una por un lado y otra. Y también, si tenemos libertad para hablar en la Iglesia y tenemos libertad para decir lo que nos gustaría decir en la Iglesia, es decir, si somos miembros un poco activos y comprometidos, y va con nosotros la tarea de ser cristianos y de ser Iglesia, y nos sentimos pues orgullosos de ser Iglesia y no cobardes, y si lo decimos con valentía, bien, pues eso es la encuesta de hoy. Y nada más. Ahí están también las redes, podéis contestar, ahí está, muy bien. Y el Evangelio de hoy tiene 3 partes, tiene 3 cosas. La primera es cómo se decidió Lucas, que es el evangelista de hoy, a escribir el Evangelio. Parece que ilustre Teófilo debía de ser un catecúmeno, un hombre que se preparaba para ser cristiano, que tenía en la comunidad. Y dice una cosa, dice, puesto que muchos han emprendido la tarea, es decir, que de lo de Jesucristo ya se había puesto por escrito cosas antes que él. Y es verdad, se han encontrado. Antes que el Evangelio de Lucas está el de Marcos, está la Fuente Cuele, recogían unas veces dichos del Señor, otras veces hechos del Señor. No había ordenadores, y el papel estaba caro, los pergaminos, y los papiros no digamos. Los pergaminos muy caros, los papiros... Pero mucha gente no sabía leer ni escribir. No es como ahora. Hay que tenerlo en cuenta, digo esto, ¿no? Pero se iba escribiendo la vida de Jesús. Interesaba. Os interesa la vida de conocerla. Y por eso, llevado por eso, por el deseo de conocimiento que tenían en aquel tiempo algunos, pues Lucas puso por escrito también su Evangelio, aunque reconoce que otros muchos antes que él habían escrito ya cosas de Jesús. Pues primera enseñanza, conocer. Seguimos a Jesús, pues conocer un poco la vida de él, interesarnos por el Evangelio, interesarnos por cómo fue la vida de Jesús. Hoy ya nadie sensato, porque insensatos hay un montón, pone en cuestión la historicidad de la vida de Jesús. O sea, del tiempo de Jesús, pocos, no sé si alguno, pueden probar que existieron. De Jesús hay mucho escrito de aquel tiempo. Y por lo tanto, negar la historicidad de Jesús, como digo, es de insensatos o de incultos. Pero nosotros no solamente nos debemos, sino nos debemos de interesar por conocerlo cercano al corazón, ¿no? Esa persona a la que seguimos, pues poner un puñado de cariño, para conocerlo. Esa es la primera cosa. La segunda es, ¿quién es Jesús? Hoy le vemos en la sinagoga de Nazaret. Y se levanta. En la sinagoga se podía levantar cualquiera. Y podía abrir el libro de los profetas. Primero el rabino explicaba la ley, el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia. Era como el jurista, el juez, que decía, para vivir como miembro del pueblo de Dios, del pueblo elegido, de Yahvé, esta es la ley. Así nos tenéis que comportar. Eso era el rabino. Y luego después, de los que asistían el sábado, eran muchos, uno se levantaba, abría el libro de la Escritura por los profetas
y explicaba eso, cómo lo vivía, qué le decía a él aquella lectura del profeta. Y aquí eso fue lo que hizo Jesús. Fue a Nazaret y fue a la sinagoga el sábado como vosotros. Y se levantó y abrió el libro por el profeta Isaías. Y naturalmente el texto estaba buscado. Él quería decir, me conocisteis, aquí estuve yo, pero el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado, apunta su divinidad, empieza a mostrar quién es Él y el misterio que lleva dentro. Y no se va a conocer por las cosas, iba a decir, espectaculares, va a hacer milagros, ya los hizo, ¿eh? Cuando va a la sinagoga y presenta su programa, ya hizo eso, ya llamó la atención. Por eso dice que estaban clavados los ojos en él. Este que fue un chaval aquí entre los demás, marchó, vivió un tiempo fuera, estuvo por Jerusalén, estuvo en el Jordán, recibió el Espíritu, el bautismo de Jesús, el bautismo en el Jordán. Este es mi Hijo, el amado. ¿Recordáis ese pasaje, no? Bien, pues dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué vamos a conocer su divinidad? Por cómo nos quiere, por cómo nos ama. Dios no es precisamente, nos va a decir que Dios no es un castigador, que Dios no es un condenador, que Dios es ternura, que Dios es amor, que Dios viene a mostrarnos su paternidad, que Dios se preocupa de nosotros. Esa es, iba a decir, la forma de descubrir y de mostrar Él la divinidad. ¿Quién soy yo? Por eso todo el mundo va a quedar prendado de Él, por cómo hablaba, por cómo se comportaba con los demás. Segunda lección, la divinidad se manifiesta en el amor. Y tercera, muestra el programa. Dice a qué viene. Y dice que viene a liberar a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos. Viene a liberar, a dar libertad. Viene a dar luz a los ciegos, a mostrar quiénes somos en la oscuridad de la vida. Tiene que haber luces que nos digan ¿a qué estamos aquí? ¿Por qué estamos ahí? ¿Qué es la vida? ¿La vida tiene sentido? ¿Por qué vivimos? ¿Tiene alguna finalidad? ¿O nos encontramos aquí como una mariposa volando en este planeta? ¿La vida qué es? Viene a devolver la luz a los ciegos. Y viene a decirnos la dignidad que tenemos. Viene a mostrar los derechos de los que no habla nadie. El derecho a la vida, el derecho a morir con dignidad, el derecho al amor, el derecho... Eso. Jesús habla de los derechos de los que no hablan los de arriba, o los que conculcan los de arriba. Y viene a hablar de libertad. Mirad, dije que el Evangelio es para la vida. Se ha hecho un estudio de las democracias europeas. ¿Y sabéis de qué pecan todas? Y en especial la nuestra, de totalitarismo, de que cada vez se van restringiendo. Ni libertad de conciencia, ni libertad de culto, ni libertad de... se empiezan a... Bien, pues Jesús vino a liberar, es la palabra, liberar. ¿Dónde se mostró hasta ahora la vida más digna? Yo digo siempre, esto no es nuevo. Cuando el Evangelio se extendió por Europa, Europa fue la que tuvo precisamente la primacía de defender los derechos humanos, donde se ha vivido con más dignidad, donde ha progresado más el mundo. Ha habido todavía recortes, ha habido todavía, iba a decir, posibilidades que no se pusieron en juego, sí, pero donde hubo más. Y fue, no lo digamos,
y a medida, yo estoy convencido, a medida que la fe se va apagando, la religión se va ocultando, se va dificultando, mirad lo que va pasando. Por eso yo digo siempre que el Evangelio es para la vida. Mirad, naturalmente Dios nos da la libertad interior, sobre todo, que es la principal, pero la libertad interior para luchar por la libertad de la vida, por la libertad de la sociedad, por la libertad de la convivencia, por la libertad para relacionarnos y poder vivir con los demás y no tener una vida, iba a decir, una vida encadenada. Bien, pues 3 cosas hoy. 3 cosas. Primero, conocer más a Jesús. Segunda, Jesús lleva dentro el misterio de la divinidad, que se manifiesta principalmente por el amor. Dios es amor. Y tercero, el programa de Jesús es un programa de vida libre, es un programa de vida digna, es un programa con los derechos humanos, es un programa como hijo de Dios. Pues si alguien da más, que lo diga.